Una semana. Después de que mi esposo admitiera su aventura, su familia tóxica invadió mi sala con su amante embarazada. Esperaban que yo cediera mi legado. En cambio, sonreí con frialdad. Sin quebrarme, dejé caer una sola carpeta que instantáneamente convirtió su sueño en... Ya estaban sentados cuando bajé las escaleras. Esa es la parte a la que sigo regresando. Yo no los había dejado entrar. David lo había hecho. Había abierto la puerta principal de mi casa, los había guiado a través de mi entrada de mármol y los había acomodado en mis sofás de cuero italiano, como si todavía fuera dueño de algo en esta casa. 6 personas. Eleanor en el sillón como una reina. Richard a su lado. El maletín ya abierto, Chloe en el sofá pequeño con los brazos cruzados, el novio de la hermana de David rondando cerca de la estantería, el único lo suficientemente listo como para parecer incómodo, y luego David, de pie junto a la chimenea como si estuviera posando para un retrato, y Jessica en mi sofá, una mano descansando sobre su vientre, bebiendo té de la porcelana de mi abuela, mi té, la porcelana de mi abuela, mi casa. Me quedé de pie al final de las escaleras con la ropa de ayer, no había dormido en 40 horas, y los miré a todos, y sentí algo frío y muy claro moverse a través de mí. No era rabia, no era duelo, era algo más sutil. Pensé, no tienen idea de con quién acaban de sentarse frente a frente. Debería contarles a qué me dedico. Mi nombre es Claire Harrington Voss. Soy gestora patrimonial senior en una firma que atiende a clientes, cuyo patrimonio neto comienza en 20 millones. He pasado 15 años construyendo estrategias para proteger activos generacionales exactamente del tipo de depredación que estaba viendo en mi sala. Entiendo el derecho de fideicomisos, la planificación patrimonial, los vehículos financieros extraterritoriales y las reglas de propiedad conyugal de la misma manera en que un cirujano entiende la anatomía. Sé dónde se esconde el dinero, sé cómo se mueve. Conozco cada instrumento diseñado para proteger lo que alguien ha construido de alguien que quiere quitárselo. Mi madre sabía a qué me dedicaba, por eso hizo lo que hizo. Se llamaba Margaret Harrington. Murió 3 años antes de que yo conociera a David. Era profesora de historia en secundaria y era dueña de esta casa, libre de deudas, después de 32 años de ahorro cuidadoso, y pasó los últimos meses de su vida trabajando con un abogado de fideicomisos para asegurarse de que nadie más que yo pudiera tocarla jamás. Fideicomiso irrevocable, mi nombre como única beneficiaria. La escritura se transfirió incluso antes de que se ejecutara el fideicomiso, en manos de una fiduciaria separada que mi madre había nombrado, su compañera de universidad Patricia, una abogada patrimonial jubilada de Providence. El nombre de David nunca estuvo en nada, ni siquiera estábamos saliendo cuando mi madre organizó esto. Simplemente había mirado el mundo con claridad, como siempre lo había hecho, y dijo, quiero esto para ti y para nadie más. Me mudé después de su funeral. Lloré sobre los pisos de madera que ella misma había restaurado, en la cocina que había embaldosado a mano, y le prometí que la conservaría. Cumplí mi promesa. David y yo nos conocimos en una gala benéfica en 2017. Era encantador. Por supuesto que lo era. Su familia tenía dinero y modales y un talento para proyectar ambos como iluminación de escenario. Eleanor llevaba perlas a cada ocasión, incluyendo, como aprendería después, confrontaciones en las que esperaba ganar. Richard había construido una empresa constructora regional desde la nada y consideraba esto una licencia para creer que entendía todo. Chloe tenía 26 años y estaba profundamente invertida en la narrativa familiar de superioridad. Al principio no vi nada de eso. Vi a un hombre que se reía de mis chistes, que hacía preguntas genuinas, que parecía disfrutar sinceramente de que yo fuera más lista que él en ciertos ámbitos. Nos casamos en 2019. Pensé que estábamos construyendo algo. La primera grieta apareció a los 18 meses. Era lo suficientemente pequeña como para racionalizarla. Un viernes por la noche, en que David dijo que se quedaría trabajando hasta tarde, y yo pasé por su edificio de oficinas de camino a casa, después de cenar con una amiga, y vi el estacionamiento oscuro y vacío. Me dije que había estacionado en la calle. Me dije muchas cosas ese año. La segunda grieta, un recibo de hotel en el bolsillo de su chaqueta cuando la dejaba en la tintorería, el Whitmore, en el centro. Una noche, febrero. Se suponía que había estado en Chicago en una conferencia en febrero, o eso creía yo. Lo confronté con delicadeza, demasiada delicadeza. Lo sé ahora, y él lo explicó. Un regalo para un cliente. El bolsillo equivocado. Ya sabes cómo es Claire. Llevo todo en esa chaqueta. Quería creerle. Así que le creí. La tercera grieta fue Jessica. Había entrado como analista en una startup fintech, donde David formaba parte de la junta asesora. Nos presentó en un evento de la empresa, y recuerdo pensar que era brillante, un poco nerviosa, ansiosa por complacer. Tenía 27 años frente a mis 39. La llevé a almorzar 2 veces. Le di el nombre de mi entrenador personal. Y una vez le escribí una carta de recomendación, cuando estaba postulando a un programa de maestría al que nunca terminó asistiendo. Pensé que estaba siendo mentora de una joven con potencial. Tenía potencial, solo que no del tipo que yo había imaginado. David me contó sobre la aventura un martes. Llegué a casa del trabajo y lo encontré sentado en la mesa de la cocina. No en el sofá, no de pie, sino en la mesa, como un hombre que había hecho los cálculos y decidido que la mesa sería un amortiguador. Y dijo su nombre antes de decir cualquier otra cosa, como si fuera algo que había estado ensayando. Jessica y yo hemos estado viéndonos. Dejé mi bolso. Recuerdo eso específicamente
específicamente. El sonido suave del cuero sobre el mármol. Un movimiento muy deliberado. ¿Desde cuándo? 18 meses. Hice el cálculo de inmediato, reflexivamente, como siempre hace mi cerebro con los números. 18 meses. Eso ponía la fecha de inicio en el recibo del hotel, en el estacionamiento vacío, en todas las pequeñas desconexiones que había archivado en la categoría de cosas que no estaba lista para examinar. Está embarazada, dijo. Claire. Lo siento mucho. Subí las escaleras, me di un baño. Me quedé sentada en él durante mucho tiempo. Esa noche, lloré exactamente una vez. Luego me puse a trabajar. A la mañana siguiente llamé a Marcus Webb. Marcus Webb, GD, ha sido abogado de derecho de familia y protección de activos durante 22 años. Ha manejado 14 casos de fraude conyugal solo en nuestro condado. Su nombre fue el primero en mi teléfono porque le había referido clientes durante años y porque sabía, como profesional, que lo que estaba a punto de necesitar no era consuelo, era estrategia. Claire, dijo cuando le expliqué la situación. ¿Qué tan rápido puedes llegar aquí? Estaba en su oficina a las 10 de la mañana. Marcus me explicó todo en el lenguaje controlado y calmado que yo necesitaba. Debido a que nos habíamos casado en este estado y debido a que David no había contribuido en nada, financiera, legal, estructuralmente, a la casa de mi madre, y debido a que el fideicomiso se había ejecutado correctamente antes de nuestro matrimonio, no había ningún argumento de propiedad conyugal disponible para él ni para nadie más. La casa no era propiedad conyugal, no podía dividirse en un divorcio, no podía transferirse mediante firma. Era mía de una manera que iba más allá de mi nombre en una escritura. Estaba protegida a un nivel estructural que mi madre había diseñado específicamente para ser a prueba de balas. El fideicomiso es hermético, confirmó Marcus, revisando los documentos que había traído. Tu madre hizo un excelente trabajo. No hay nada aquí que David pueda reclamar. Lo sé. Dije. Quiero saber sobre todo lo demás. Marcus me miró por encima de sus lentes de lectura. ¿Qué has encontrado? Había encontrado bastante. Las siguientes 7 noches. No dormí más de 3 horas cada una. Quiero ser honesta sobre cómo se sintieron esas noches. El duelo es real. La traición hace algo físico. Se instala en tu pecho como algo tragado mal, como una piedra alrededor de la cual sigues respirando. No estaba insensible. No estaba fingiendo competencia para evitar sentir. Estaba haciendo ambas cosas a la vez. De la manera en que uno respira a través del dolor cuando tiene un lugar al que necesita llegar. Lloré en la ducha. Comí pan tostado a las 2 de la mañana de pie en el mostrador de mi cocina, pensando en la letra de mi madre en los documentos del fideicomiso, en cómo ella había sabido incluso entonces que el amor no era suficiente protección, y entre esos momentos saqué registros. Tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas. Siempre había manejado nuestras finanzas. David conocía lo general, pero dejaba los detalles a mi cargo, lo cual resultó ser la segunda peor decisión que jamás tomó. La peor fue lo que había hecho con esos detalles. Empecé con lo obvio. La cuenta corriente conjunta donde David había hecho 23 retiros en efectivo durante 16 meses, siempre entre $800 y $1,200, siempre los viernes. No lo había notado porque no uso efectivo. No he usado efectivo regularmente en años. Todo va a la tarjeta, y porque las cantidades eran lo suficientemente pequeñas como para difuminarse en el ruido de nuestros gastos. Ahora lo noté. Los sumé en un bloc de notas amarillo a las 2:17 de la mañana. $19,400 en efectivo, desaparecidos. Pasé a la cuenta comercial después. David tenía una LLC de consultoría, Boss Advisory Group, que yo le había ayudado a establecer en 2020 como vehículo para sus ingresos de la junta asesora. Yo tenía autoridad de firma sobre ella, aunque nunca la había usado. Él la manejaba él mismo y presentaba sus impuestos por separado. Saqué los estados de cuenta de 18 meses y me senté con ellos durante 3 horas. Las salidas eran meticulosas de una manera que resultaba casi impresionante. Vuelos a ciudades donde David decía tener reuniones con clientes. Cargos de hotel que coincidían con las fechas de viaje, pero no con la duración. Me decía que una conferencia duraba de jueves a sábado, y el cargo del hotel mostraba salida el domingo, una noche extra que ninguna conferencia necesitaba, transferencias a una entidad comercial que no reconocía. Busqué el nombre, Marbella Consulting Limited, registrada en las Islas Caimán, constituida hacía 14 meses. Me quedé mirando esa fecha de constitución durante mucho tiempo. Había abierto una empresa fantasma extraterritorial 4 meses después de comenzar la aventura, mientras yo estaba aquí, mientras yo construía fideicomisos para mis clientes y protegía los legados de otras personas y le preparaba la cena las noches en que realmente estaba en casa. Luego encontré el HELOC, una línea de crédito sobre el valor de la vivienda, iniciada hacía 11 meses, contra esta propiedad, esta casa, la casa de mi madre, en un fideicomiso irrevocable con una fiduciaria en Providence a quien no se había consultado, que no había firmado nada, y cuyo nombre había sido, leí el documento 3 veces antes de creerlo, simplemente omitido, como si el fideicomiso no existiera, como si la casa fuera solo un activo libre de deudas a mi nombre, disponible para garantizar una deuda, y mi firma, mi nombre, en tinta azul, en la
línea de la solicitud, autorizando $50,000 de crédito disponible contra una propiedad que poseo a través de una estructura que hace que dicha autorización sea legalmente imposible sin el consentimiento de la fiduciaria. He firmado mi nombre 40,000 veces en mi vida profesional. Sé cómo se ve mi firma. Conozco el ángulo particular de la H, la forma en que la cola de la G se curva hacia atrás. Conozco mi propia letra. Esa no era mi letra. Mis manos estaban completamente quietas cuando dejé el documento. Eso me sorprendió. Había esperado que temblaran. No lo hicieron. Me senté en la mesa de mi cocina a las 3:48 de la madrugada, mirando mi firma falsificada en una solicitud de préstamo fraudulenta, y sentí que algo se aclaraba dentro de mí de la manera en que una lente se aclara cuando encuentras el punto focal. Fue entonces cuando dejó de ser un matrimonio desmoronándose y se convirtió en otra cosa. Le llevé todo a Marcus. Se sentó con ello durante 2 horas mientras yo esperaba en su sala de recepción y bebía 3 tazas de café y miraba la letra legal en las citaciones enmarcadas de su pared. Cuando salió, trajo a una colega, Claire. Ella es Diane Cho, se encarga de casos de fraude financiero. Me gustaría que le contaras lo que me contaste a mí. Diane Cho, contadora pública certificada y contadora forense, había pasado 12 años trabajando con investigadores federales antes de entrar a la práctica privada. Tenía el tipo de calma que viene de haber visto cosas peores que esto y no sorprenderse ante nada. Guíame a través de la línea de tiempo, dijo. Se la expliqué. 18 meses de transferencias. El ELOC falsificado, contra una propiedad que legalmente no podía garantizar una deuda sin el consentimiento de la fiduciaria, lo que significaba que el prestamista también había sido defraudado. Los registros de viaje, los recibos de hotel que había guardado sin saber por qué. El patrón que Diane dijo que ya había visto antes, que reconocería en cualquier parte y que podía documentar para cualquier tribunal de este estado. El HELOC por sí solo es un asunto serio, dijo. La firma falsificada lo convierte en fraude electrónico. El prestamista podría perseguir esto de forma independiente. Bien, dije. Me miró por un momento. Está muy tranquila. Lo sé, dije. Es táctico. Al cuarto día, llamé a una persona más. Se llamaba Patricia King. Tenía 71 años y vivía en Providence, y había sido la mejor amiga de mi madre desde 1978. También era todavía, la fiduciaria del patrimonio de mi madre. Claire, dijo, y su voz era el sonido de alguien que me conocía desde que yo tenía 7 años. ¿Qué necesitas? Le expliqué la situación, la aventura, el embarazo. La familia que sospechaba estaba a punto de intentar hacer un movimiento. No pueden tocarlo, dijo Patricia con firmeza. Tu madre se aseguró de eso. He hecho revisar ese fideicomiso 3 veces desde que ella falleció. Es inatacable. Lo sé, dije. Solo quería escucharte decirlo. Es inatacable, cariño. Una pausa. ¿Cómo estás? Fui honesta con ella. Funcional. Bien, eso es lo que ella habría querido que fueras. Pienso mucho en esa palabra, funcional. Suena fría, pero no lo es. Es lo que sigue funcionando cuando todo lo demás se rompe. 6 días después de que David me contara sobre la aventura, recibí una llamada de Eleanor. Pero antes de que Eleanor llamara, David vino a verme él mismo. Era jueves por la tarde. Rompe. 6 días después de que David me contara sobre la aventura, recibí una llamada de Eleanor. Pero antes de que Eleanor llamara, David vino a verme él mismo. Era jueves por la tarde. Había estado trabajando desde casa, mis archivos esparcidos sobre la mesa del comedor, las notas preliminares de Diane Cho anotadas en los márgenes, cuando escuché su llave en la cerradura. Todavía tenía una llave, no las había cambiado todavía, eso vendría después. Entró al comedor y se detuvo cuando vio los documentos extendidos, y observé sus ojos moverse por las páginas de la manera en que uno observa a alguien intentar leer un mapa que ha sido doblado deliberadamente de forma incorrecta. Se sentó frente a mí sin ser invitado. Claire, su voz tenía la cualidad particular de un hombre ensayando sinceridad. ¿Podemos hablar de esto como adultos? Lo miré. El hombre con quien me había casado. Intenté localizar algo de suavidad hacia él, algo que hiciera esto más fácil para ambos. No pude encontrarla. No estaba buscando con mucho esfuerzo, pero creo que incluso si hubiera buscado más, no habría estado ahí. Los documentos habían hecho algo irreversible a cualquier suavidad que pudiera haber quedado. Falsificaste mi firma, dije. Se estremeció. Fue pequeño, pero he pasado 15 años leyendo la gramática física de las personas que están a punto de decirte algo incómodo. Reconozco un estremecimiento. El HELOC necesitaba acceso rápido a capital, y sabía que la estructura del fideicomiso complicaría la solicitud y pensé que podría pagarlo antes de que me enterara, dije. Te lo iba a decir. ¿Cuándo? No respondió. Miró la mesa. Su mandíbula se movió de la manera en que se mueve cuando está repasando opciones y las encuentra todas insuficientes. Mis padres quieren venir el domingo, dijo finalmente. Quieren ayudar a resolver esto. Lo sé. Tu madre llamó. Algo se movió en su rostro. Cautela, creo. Estaba intentando calcular cuánto sabía y si todavía existía una versión del domingo en la que su familia llegara con ventaja. Claire extendió la mano sobre la mesa hacia la mía. La retiré. No dramáticamente. Simplemente la coloqué en mi regazo. Un pequeño retiro deliberado. Cometí errores.
terribles. Pero la casa, mi familia está preocupada por la casa, por la estabilidad, por el bebé. Lo miré durante mucho tiempo. David, dije, quiero que entiendas algo, no por tu beneficio, por el mío. Esperó. He pasado 15 años protegiendo los activos de las personas de exactamente este tipo de situación. La firma falsificada, el vehículo extraterritorial, el intento de apalancar una propiedad que nunca estuvo disponible para ser apalancada. Mantuve mi voz uniforme. Le hiciste todo esto a una mujer cuyo trabajo es precisamente atrapar esto. No sé qué pensabas que iba a pasar, pero necesito que sepas, para mi propia claridad, que nunca iba a funcionar. Ni el Hellock, ni lo que sea que tu familia esté planeando para el domingo. Nada de eso iba a funcionar jamás. Se quedó con eso un momento. Luego dijo, ¿vas a destruirnos? Pensé en la letra de mi madre en los documentos del fideicomiso. Pensé en 32 años de ahorro cuidadoso. Pensé en un baño de un martes por la noche y un llanto y 7 noches en una mesa de cocina. Tú ya hiciste eso, dije. Yo solo estoy guardando registros. Se fue. No dijo nada más. Escuché la puerta cerrarse y volví a mis documentos. Y no sentí nada excepto el enfoque particular de alguien que todavía tiene mucho por hacer. 6 días después de que David me contara sobre la aventura, recibí una llamada de Eleanor. No empezó con una disculpa. Eleanor nunca se disculpaba. Era una postura filosófica, hasta donde yo podía ver. Empezó con logística. Nos gustaría pasar el domingo, dijo. La familia necesita sentarse a discutir qué sigue. Dije, por supuesto, vengan a las 2. Pasé las siguientes 36 horas preparándome. Hice sándwiches de té, arreglé flores. Puse la carpeta que había estado construyendo durante 7 noches en el cajón inferior de la mesa auxiliar de caoba en la sala, donde podría alcanzarla en 3 pasos desde donde planeaba estar de pie. Me puse un vestido de seda verde, los aretes de perlas de mi madre. Quería parecer alguien que había dormido. Llegaron 12 minutos tarde. Eleanor iba al frente, siempre lo hacía. Se acomodaron en mi sala con la confianza de personas que ya habían decidido cómo terminaría esa tarde. Richard dejó su maletín. David se quedó de pie junto a la chimenea. Jessica, con un suave vestido pastel, la mano en el vientre ya desplegada, se acomodó en mi sofá con la expresión de alguien actuando amabilidad. Serví el té. Déjenme contarles algo sobre ese detalle. Serví té mientras Richard abría su maletín, mientras Eleanor se arreglaba las perlas, mientras David miraba fijamente el piso. Serví té con manos firmes y coloqué cada taza sobre un platillo y ofrecí leche y limón, y dejé que se instalaran en la creencia de que yo era una mujer que había sido quebrada por los últimos 6 días, y que los había invitado a negociar términos. Esa creencia fue lo último cómodo que sentirían durante mucho tiempo. Eleanor dejó su taza. Claire, su voz tenía la gravedad de alguien entregando un veredicto. Lo hecho está. Jessica lleva a nuestro nieto. Sería mejor, para todos, sobre todo para el niño, si firmaras la transferencia de la escritura. Te daremos una mensualidad, $20,000. Es una oferta justa. $20,000 por la casa de mi madre, por 32 años de ahorro cuidadoso, por los pisos de madera y la cocina embaldosada a mano, y el fideicomiso irrevocable que había sido construido para proteger exactamente este legado de exactamente este tipo de persona. Miré a Eleanor, miré a Richard, quien ya había deslizado el sobre de manila sobre la mesa de centro. Un contrato ya redactado, escritura de renuncia de derechos, información notarial incluida. Habían tenido a un abogado, uno real, aunque aparentemente no muy bueno, redactar todo este arreglo mientras yo todavía les preparaba el té. Esta casa me pertenece por completo, dije. Mi voz no tembló, ni una fracción. Mi madre la puso en un fideicomiso irrevocable antes de que yo conociera a su hijo. Pagó en efectivo, $260,000 en 1991, refinanciada una vez en 2003 para hacer la renovación de este piso, pagada por completo en 2009. La escritura se transfirió al fideicomiso antes de que David y yo nos casáramos. Su nombre no está en ella, nunca estuvo en ella, no puede estar en ella, porque el fideicomiso no lo permite. El color de Richard cambió. Entendió lo que significaban esas palabras. Eleanor abrió la boca. Continué. Su contrato no vale nada. No pueden ceder lo que no poseen. Y David no posee esta casa. No tiene ningún reclamo. No hay ningún argumento de propiedad conyugal disponible para él en este estado para un activo mantenido en un fideicomiso irrevocable premarital. Su abogado, quien sea que haya redactado eso, o no hizo su investigación o no les dijo la verdad. Crucé la habitación. Abrí el cajón inferior. Llevé la carpeta a la mesa de centro. No la arrojé. La dejé caer sobre su contrato con suficiente fuerza como para que el sonido resonara en el piso de mármol. 18 meses. Dije, cuentas en el extranjero, una empresa fantasma en las Caimán, vinculada a una entidad comercial que David constituyó sin revelármela, firmas falsificadas en una línea de crédito sobre el valor de la vivienda contra una propiedad, que legalmente no era elegible para garantizar deuda sin el consentimiento de la fiduciaria, $75,000 en transferencias documentadas, viajes, suites de hotel, joyas, vuelos en primera clase, todo procesado a través de nuestras cuentas conjuntas y deducido como gastos de negocio en declaraciones de impuestos conjuntas. Jessica
Había dejado de tocarse el vientre. Tengo registros bancarios, confirmaciones de transferencias electrónicas, los documentos originales del HELOC con mi firma comparados contra mi firma real por un perito calígrafo forense. Ese informe está en la página 47 si quieren revisarlo. Grabaciones de seguridad de hoteles de 3 ubicaciones distintas. Mensajes de texto entre David y Jessica que incluyen discusiones financieras que cualquier fiscal describiría como conspiración para defraudar. Y declaraciones del anexo C falsificadas durante 2 años fiscales consecutivos. David dijo: Claire, no he terminado. Se detuvo. Miré a Jessica directamente. Lo había estado evitando. Lo hice ahora. Aceptaste fondos de esas cuentas. Repetidamente. Parte de ese dinero venía del HELOC. El HELOC fraudulento, el de mi firma falsificada. Eso te convierte en beneficiaria de una transacción fraudulenta. Dependiendo de cómo la fiscalía caracterice tu nivel de conocimiento, eso podría constituir fraude electrónico. Fraude electrónico federal. Hice una pausa. ¿Quieres comenzar la maternidad con un caso federal? ¿O te gustaría pensar muy cuidadosamente en cómo se vería la cooperación con los investigadores? El rostro de Jessica se había puesto del color de la pasta. David dio un paso hacia mí. Levanté una mano y se detuvo. Trajiste a toda tu familia a mi casa, dije, para intimidarme y hacer que se diera el legado de mi madre. Falsificaste mi nombre, robaste de nuestras cuentas, y luego te sentaste en mis sofás de cuero italiano y dejaste que tu novia se tocara el vientre frente a mí como si eso fuera a cambiar algo. Dejé que el silencio se asentara. No vas a conseguir esta casa, no vas a conseguir un acuerdo. Lo que vas a conseguir es una demanda de divorcio que hace referencia a cada documento en esa carpeta y una conversación con la oficina del fiscal que a partir de esta mañana ha recibido una referencia de mi abogado. Chloe se puso de pie. Esto es una locura. Vas a castigar a un niño inocente porque... Siéntate, Chloe. Se sentó. No sé por qué funcionó. Tal vez fue mi voz. Tal vez fue la carpeta. Tal vez fue la comprensión, extendiéndose por la habitación como agua fría, de que habían entrado a esta casa con un papel y yo había entrado a esta conversación con 1 año de evidencia, y 2 abogados, y una contadora forense, y una referencia federal. Richard estaba sudando. Su cuello de camisa se había humedecido. Era un hombre de negocios que había construido algo real, y ahora estaba haciendo los cálculos, en tiempo real, y los cálculos eran muy malos. Hay una cosa más, dije en voz baja. La habitación esperó. Antes de que planearan cualquiera de esto, antes del contrato, antes de la oferta de la mensualidad, antes de que decidieran cuánto valía el legado de mi madre, hay algo que a ninguno de ustedes se le ocurrió preguntar. David frunció el ceño. Estaba intentando localizar la trampa y no podía encontrarla. Fui al hospital el jueves, dije. Un panel de sangre de rutina. Me he sentido mal durante 6 semanas. Fatiga. Principalmente, pensé que era estrés. Hice una pausa. Coloqué una mano sobre mi vientre. La habitación quedó completamente inmóvil. Los ojos de Eleanor cayeron primero, luego los de Richard, luego los de David, lentos y terribles, luego los de Jessica, y en su rostro observé algo reorganizarse en una expresión a la que no le tenía nombre. 8 semanas, dije. Nadie se movió. La taza de té que David había estado sosteniendo se inclinó hacia un lado. El líquido marrón inundó la mesa de centro de vidrio. Se acumuló alrededor del contrato que habían traído para robarme la casa, filtrándose por los bordes del papel, arruinando sus términos cuidadosamente escritos a máquina. La mano extendida de Eleanor, creo que estaba alcanzando sus perlas. El gesto reflexivo de compostura se congeló en el aire. Jessica se presionó contra los cojines de mi sofá y siguió haciéndolo, como si pudiera atravesar el cuero y desaparecer dentro de la pared. La boca de David se abrió. El sonido que hizo no fue una palabra. 6 personas. Una sala llena de certeza y planificación y sobres de Manila. Ni una sola respirando. Alicé mi vestido. Levanté mi té. Los miré a todos. Las perlas, el vestido pastel, el sudor en el cuello de Richard, la ruina de su contrato extendiéndose sobre el patrón de la porcelana de mi abuela, y sentí los pisos de mi madre sólidos y cálidos bajo mis pies. Sugiero, dije, que se retiren. El divorcio se presentó 9 días después. Marcus Webb lo manejó con la eficiencia por la que lo había contratado. La demanda citaba fraude conyugal, mala conducta financiera y el instrumento del HELOC falsificado, que para entonces ya había atraído la atención de la Unidad de Investigaciones Internas de la institución prestamista. Tenían sus propios abogados, su propio cronograma, su propio interés en asegurarse de que alguien respondiera por lo que se le había hecho a su garantía. Diane Cho presentó su informe de contabilidad forense a la oficina del fiscal de distrito 14 días después de nuestra primera reunión. Yo no estuve presente en esa conversación. Marcus sí. Me dijo después que el investigador de turno, un detective llamado Ray Gutiérrez, 12 años en delitos financieros, había calificado la documentación como inusualmente completa y claramente el trabajo de alguien que sabía lo que estaba buscando. Lo tomé como un cumplido. David contrató a su propio abogado. El abogado, hay que reconocerlo, parece haberle dicho la verdad a David. El caso era malo, la documentación era peor, y cualquier procedimiento de divorcio disputado iba a producir un descubrimiento de pruebas que nadie en esa familia quería que se produjera. Hubo una conversación de acuerdo, luego otra, luego una tercera, momento en el cual el abogado de David dejó de negociar y comenzó a aconsejar a su cliente que cooperara. El acuerdo se
finalizó 11 semanas después de aquella tarde de domingo en mi sala. David no recibió nada de la casa. Las cuentas conyugales se dividieron según lo que se pudo demostrar como contribución conyugal legítima, lo cual, dado el informe de Diane, dejó a David con considerablemente menos de lo que esperaba. El caso de fraude del reloj fue referido a fiscales federales. Lo último que supe, David había contratado a un abogado defensor criminal especializado en delitos financieros de cuello blanco, lo cual dice algo sobre cómo fue esa conversación. Jessica no enfrentó cargos. Su cooperación con los investigadores, que según me dijeron fue rápida y completa, aparentemente fue suficiente para asegurar un acuerdo de no procesamiento. No tengo sentimientos particulares al respecto. La casa nunca fue suya para tomar. El bebé nunca fue una ficha de negociación, sin importar lo que ella hubiera creído. Lo que importa es lo que Marcus me dijo la semana después de que todo concluyó. No hay ningún instrumento legal en este estado que pudiera tocar el fideicomiso de tu madre. Nunca lo hubo. Mi madre lo sabía. Lo planeó. Se sentó con Patricia King en 1991 y construyó algo diseñado para sobrevivir cualquier circunstancia, cualquier matrimonio, cualquier invasión de 6 personas en sus sofás de cuero con un sobre de Manila y una oferta de mensualidad. Tenía razón. Estoy sentada en su cocina mientras escribo esto. No mi cocina, su cocina. A veces todavía la pienso así. Y creo que está bien. Los azulejos que ella colocó a mano están tibios bajo la luz de la tarde. Cualquier circunstancia, cualquier matrimonio, cualquier invasión de 6 personas en sus sofás de cuero con un sobre de Manila y una oferta de mensualidad. Tenía razón. Estoy sentada en su cocina mientras escribo esto. No mi cocina, su cocina. A veces todavía la pienso así. Y creo que está bien. Los azulejos que ella colocó a mano están tibios bajo la luz de la tarde. Los pisos de madera que ella misma restauró crujen en los mismos lugares de siempre. La mesa auxiliar de caoba en la sala tiene una pequeña marca de agua donde David tiró su taza de té, y he decidido dejarla ahí, no como un recordatorio de él, como un registro de un día en que estuve inquebrantable. 8 semanas se han convertido en 22. Almorcé con Patricia el mes pasado. Ella lloró, yo casi también. Nos sentamos en esta cocina y comimos sopa, y me contó sobre mi madre a los 23 años, recién llegada a esta ciudad, ahorrando dinero con una terquedad que aparentemente es de familia. Siempre decía que la casa era una armadura, me contó Patricia. Esa era la palabra que usaba, armadura. Ahora llevo puesta esa armadura. Marcus me dice que el divorcio será definitivo en 44 días. El informe de Diane ha sido ingresado al registro federal. La institución prestamista ha iniciado su propia acción civil de recuperación, la cual el abogado defensor criminal de David ahora también tiene que manejar. Eleanor no ha llamado. Richard no ha llamado. Chloe, sorprendentemente, envió un mensaje de texto 3 semanas después de la confrontación que decía: yo no tenía idea de nada de esto, y elegí creerle, y elegí no responder, lo cual se sintió como una forma más precisa de misericordia que cualquier cosa que ella mereciera. El embarazo avanza con normalidad. Tengo una obstetra llamada la doctora Renata Osei, que tiene el tipo de franqueza a la que respondo bien y que me dijo en nuestra primera cita: tienes 39 años. Estás saludable y bien preparada. Vas a estar bien. He escrito esas palabras en una tarjeta y la pegué a mi refrigerador. Voy a estar bien, más que bien. Voy a ser lo que siempre he sido. Una mujer que protege lo que construye, que conoce el valor de lo que posee, que aprendió de una profesora de historia de secundaria que el legado es una armadura, y la armadura es amor, y el amor, construido correctamente, puede sobrevivir cualquier cosa. Cualquier cosa.